Sí. Bueno, entonces, Em, em, bueno, María Furcade es quien va a continuar con este nuevo trabajo sobre psicopompos, acompañamiento espiritual. Yo te voy a ir pasando las placas y me gustaría, primero, lo mismo que le pregunto a los chicos, que nos cuentes quién sos, de dónde, a qué te dedicas y cómo llegamos al seminario de simbología. Bien, yo llegué al seminario también, como dijo Bruno, por un anuncio en las redes que me pareció interesante y lo compartí con una amiga, que también se inscribió y nos anotamos porque nos interesa mucho y a mí también particularmente me interesa mucho la parte histórica detrás de eh, las cosas construidas o pintadas y particularmente la cuestión funeraria me parece que le suma también esta cosita de un poco el tabú de hablar sobre la muerte, y me parecía justamente interesante un seminario que aborde todo eso, como la construcción simbólica eh, en base a eso, a la parte funeraria. Y yo actualmente estoy en un mix de trabajos entre, soy ceramista, profe particular, pero estudié artes visuales y siempre me gustó la parte esto de la historia, el detrás de, y siempre fui un poco también a por eso terminé decantando por este tema, si bien yo no sabía exacto el término psicopompo, sí en su momento le pregunté a Graciela sobre justamente esto, o sea, había un término para la figura de un animal acompañante de los espíritus y las almas, porque me interesaba esa parte y ahí llegamos me hizo llegar Graciela a la figura del psicopompo y en base a eso, y justamente la investigación de esta figura misma, hice el siguiente trabajo que uso como hilo conductor la parte de que vemos en el material teórico que vimos en el curso, teniendo más que nada de guía el diccionario de Chilabert, porque bueno, como es una cuestión simbólica y está muy ligada a la parte cultural, es casi que, no diré infinita, pero es muy inmensa las representaciones de criaturas, animales, y divinidades psicopompas, entonces yo elegí para no irme y hacer un abanico enorme, usar de hilo conductor los que va nombrando Chilabert en el diccionario de símbolos, para usarlo justamente como eje. Pero particularmente a mí me interesa una transición que, bueno, ahora lo voy a desarrollar. Si querés, Graciela, pasar a la siguiente. Sí, sí, sí. Vamos a ir pasando. ¿Vos de qué localidad sos? De Córdoba Capital. Muy bien, porque era lo que le faltaba. Escuchá que estamos Sí. transmitiendo por Facebook y en Facebook nos están viendo todos, así que bienvenida a este trabajo final. Bueno, vas a decir que es un psicopompo, ¿no? Para que Sí, 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 podamos sí. saber de qué estamos hablando. Vamos a la segunda. Muy bien, acá estaba. Bien. Acá me fui un poco a la parte más ñoña, digamos, la etimología, que también es una cuestión que me gusta mucho a mí. Etimológicamente, psicopompo viene directo del griego antiguo de psijopompos, que son dos términos unidos. El término psijo, que viene de psige, que significa alma o espíritu, y pompos, que viene tanto de un sustantivo que deriva de un verbo, que significa acompañar y guiar. Entonces, literalmente psicopompo significa el espíritu guía o el alma guía, o incluso también puede terminar en un término un poco más largo de el que acompaña al espíritu. En la siguiente, bien. Acá
un poco la transición que a mí me interesa culturalmente. Hay distintas figuras psicopompas que son o antropomórficas o zoomórficas, o antroposomórficas, que ya lo voy a explicar, que básicamente son divinidades con apariencia humana o espíritus o criaturas que son un mix entre animales y humanos, la figura, ¿no? O netamente animales. Lo importante es que en cualquiera de sus representaciones, el psicopompo no es juez de ese alma que ya trascendió el plano terrenal, sino que es acompañante, porque en muchas mitologías y culturas siempre hay una figura que juzga ese alma si va a lo que en el cristianismo se conoce como el infierno o el paraíso. El psicopompo no es juez, simplemente es acompañante, porque justamente representa eso. La siguiente. Bien. La primera imagen, como más mainstream se diría ahora, pero más famosa, es la imagen de la muerte como esta figura esquelética, con túnica y vestimentas oscuras, negras, con una guadaña. Incluso abajo a la izquierda puse una imagen de una representación del dios de la muerte maya, pero bueno, las que nos llega más y tenemos más anclaje hoy en Occidente es esta figura esquelética encapuchada, pero también va a que justamente es una figura que busca a esa alma de una forma bastante amigable, bastante amable, que por ahí desentona con la imagen más tenebrosa que da, este, y justamente la busca en donde sea que esté para llevarla. Y perdón, el agregado de la guadaña y por ahí la figura de la superior a la izquierda tiene un reloj. La guadaña, que es esa hacha larga o una hoz, es un instrumento de trabajo agrícola, se usaba para justamente cosechar las, las plantas de diferentes granos, trigo, cebada, y justamente saca la vida de esa planta. Entonces, como sacan las plantas de los campos a los trabajadores, la muerte como psicopompo saca ese alma de la vida y la lleva hacia el más allá. Y el reloj, bueno, significa, está relacionado en realidad con esta cuestión de que se acabó el tiempo de vida y si bien tiene un montón de acepciones en diferentes, depende para dónde vaya uno, en el tramado cultural y teórico y demás, es simplemente remite a eso, como al tiempo de vida que llegó a su caducidad. La siguiente. Y acá, en esta, no sé si se puede apreciar bien, por eso la puse lo más grande que pude. Esta me pareció muy interesante como la figura del psicopompo. Acá, un poco también lo que comentó Bruno de la no diferencia de las clases sociales. Bueno, no importando si sos el rey, un conde o un lacayo en los momentos en los que se hizo esta obra, todos llegan al mismo final. Entonces esta obra justamente representa la danza macabra, que es un baile con la figura de la muerte, un poco representando Liliana, a... ¿Qué? Bueno, un poco sí, 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 representando lo que es llegar al final. La siguiente, por favor. sí, aguántame un No, segundo, está bien. Es que se me hizo porque un... ahí está, se me cruzó lo que estoy descomprimiendo, o sea, les estoy tomando examen, les estoy pasando los videos para que los tengan en YouTube separados. Hermosa Entiendo. imagen. Y esta ya empieza un poco a lo que es la transición de las figuras psicopompas hacia la que es antropomorfo, si bien ya va a aparecer una placa al explicar qué es antropomorfo, pero es con figura humana.
Y en lo que son las culturas asirio-babilónicas, más en Oriente, la figura del pastor es un psicopompo muy característico por esto de que literalmente el trabajo del pastor es llevar sanas y salvas a las ovejas desde el rebaño al campo, del campo al rebaño, perdón, el corral. Entonces, acá empieza a tomar peso lo que me interesa a mí, que es la asociación con psicopompos de figuras y criaturas de la cotidianeidad de los seres humanos, como es en este caso el pastor. Y en la siguiente vemos a un dios que está muy asociado a todo lo que es la parte funeraria, la simbología funeraria, que incluso también lo mencionó otro compañero, que es Hermes o Mercurio, por esta cuestión de que es el dios que se encarga de el comercio, eh, de repartir las cosas, se traslada, es el único con la capacidad de entrar y salir del inframundo griego, y es el que acompaña y está vinculado con la siguiente figura, que es Caronte. No porque sean lo mismo, Hermes es un dios, Caronte no se sabe como muy bien su origen, pero Dios no es, está puesto en la barca, la puerta del inframundo, donde recibe las almas que trae Hermes, y en esa misma barca lleva las almas sí a que sean juzgadas. Porque de vuelta el psicopompo no es un juez, sino que es un acompañante. En la imagen a la derecha encontré justo, que me pareció muy oportuno para este trabajo, una vasija, un vaso, donde se puede ver a la izquierda la figura de Caronte y a la derecha una parte de la figura de Hermes en contacto. Justamente por esto de que Hermes llevaba las almas de lo que es la tierra a el muelle de Caronte, y Caronte los iba subiendo a la barca para después llevarlos al juicio de Hades y el rey Minos en la mitología grecolatina, que ahí decidían a dónde iban. Y la siguiente, bien, esta es una figura de las figuras que va con un dato curioso de añadido, porque al igual que Hermes y Caronte son figuras antropomórficas, es decir, que tienen forma de ser humano, de hombre, de mujer, pero en el caso de las valquirias, que pertenecen ya más al norte, a la cultura nórdica escandinava, sufrieron, y acá va el dato curioso, sufrieron una transformación en lo que es su representación en la cultura occidental, por culpa de lo que es la apropiación cultural y representación en las obras. ¿Qué pasó? Esta mano en la parte izquierda hay toda una transición de imágenes de lo que era la representación de la Valquiria y lo que terminó siendo, que es esta mujer con armadura, con cabellos largos, dorados, lanza, muy asociada a lo que sería una guerrera vikinga, cuando la Valquiria en realidad como psicopompo cumplía la función de elegir de quienes morían, quienes iban con Odín o con Freya, que son las divinidades en la cultura escandinava que recibían a las almas. La Valquiria en la cosmovisión nórdica era más lo que hoy nosotros ubicaríamos como un demonio, pero fue esta apropiación cultural por parte de principalmente una ópera que la representa así como nosotros hoy visualizamos a la Valquiria, que es esta mujer armada, lo que influyó en esa transformación. Pero en realidad no eran tan, no eran doncellas ni mucho menos, eran de vuelta demonios que llevaban
y se encargaban de seleccionar quienes iban con Odín y con Freya, dependiendo en quienes consideraban. En la siguiente imagen hay una representación de las más acertadas, que justamente la obtuve y la saqué porque tiene bastante mejor calidad, de un videojuego justamente que hace toda la representación de eh, todas criaturas de la cosmovisión escandinava y grecolatina, y estas son lo que serían las valquirias. En el imaginario actual está mucho más relacionado quizás o con una bruja de caverna o con un demonio, pero bueno, me parecía como importante poner este dato sobre estos psicopompos en particular, porque dentro de los que busqué y puse en este trabajo eran como los que más tenían ese cambio, este, y ahí también aparece un factor muy importante que es esto de el cambio de acepciones culturales, de cosmovisión o de cómo por ahí influye un producto cultural en la cosmovisión de un dios. Y este es el dios del fuego, Agni, que como psicopompo cumple la función de estar presente en los fuegos rituales funerarios. No encontré mucha más imagen que esta, pero bueno, me pareció la más representativa dentro de lo que es la iconografía hindú. En la siguiente empezamos a ver el tema de la transición que me interesa a mí, que es desde las criaturas y divinidades hacia algo más cotidiano de los seres humanos, que son los animales. Justamente por eso puse desde la divinidad antropomorfa al animal, divinidades antroposomorfas y su devenir en zoomorfismos. Y ahora explico estas palabras. En la siguiente diapositiva explico los términos. Antropomorfo, zoomorfo y antroposomórfico están relacionados de la misma forma. Los tres términos tienen la palabra griega morfe, que significa forma, aspecto, y en el caso de antropomorfo, incluye antropos, que es hombre, en el caso de zoomorfo, incluye zoon, que es animal, y en el caso de antroposomórfico, junta los tres términos. Entonces, antropomorfo es forma humana, forma de hombre, de mujer. Zoomorfo, forma de animal, cualquier tipo de animal. Y antroposomórfico es un conjunto de las dos. Por ejemplo, los dioses egipcios, el caso es el ejemplo más famoso de las divinidades antroposomórficas, porque suelen tener cuerpo humano y cabeza de animal. Y en la última palabra puse andrófagos, porque hay algunos psicopompos que por la estructura animal que representan, son estas criaturas que comen, se alimentan del hombre para llevarlo al más allá. Porque andrófagos, de vuelta, viene andros, hombre, y fagos, comer. Y en la siguiente ya empiezo con lo que es las representaciones animales. La más famosa cuando se dice perro es, por un lado, el chacal egipcio, en la representación de Anubis, y por el otro lado, el Xolotl, creo que no soy muy buena pronunciando nombres en náhuatl, que la representación es el dios este que vemos en la imagen a la derecha del perro, y la asociación con la figura cotidiana, digamos, sería justamente este perro, el perro Xolo, que es un perro lampiño prácticamente, que en la cultura azteca es el dios que está asociado justamente a la muerte. La siguiente, porfa. Bien, acá dos divinidades grecolatinas que tienen los dos compañeros caninos, serían Hécate y Hades. Hades, rey del inframundo, y Hécate es una diosa hechicera que también está vinculada al inframundo.
En ambos casos, los perros cumplen la función con la que las asociamos hoy en día, son guardianes, son protectores, son compañía, pero también están encargados de proteger las almas que ellos reciben y por ende también están relacionados a esta cuestión de guía, acompañamiento del término psicopompo. Y en la siguiente vamos a ver el último perro que ya es de una cultura un poco más, eh, sí, ¿no? Es un poco conocida, que es una antigua religión persa, ¿sí? Pero que de vuelta es un perro ligado a la parte del inframundo, la parte de donde irían los muertos para después decidir el destino. Y con inframundo también se liga al caballo, porque en la cultura grecolatina está el caballo octónico, que si se ve ahí se escribe C-T-O-I-N, C-O, octónico, porque viene también del griego, que significa que pertenece a la tierra. Entonces, están ligados a todo lo que es la tierra y sus entrañas. Y el caballo está ligado también con el traspaso y acompañamiento hacia el inframundo por la función que se le daba a estos animales, que era de transporte. Y en la siguiente vamos a ver los dos caballos más famosos, por así decirlo, que es el Pégaso, que es un caballo alado, y los caballos que tiran que son protegidos de Poseidón. Ambos caballos también están ligados a esto de el transporte, de llevar. En este sentido tienen cierta relación en eso con Hermes. En la siguiente vamos a ver un animal que está ligado a la cultura celta, que es el ciervo. El ciervo como animal fuerte en lo que sería en la parte de los bosques y todo ese tipo de terreno, está muy ligado justamente a la protección de la naturaleza, al cuidado. Y en la cultura celta es la representación de el dios Cerunos, que es el encargado de proteger la vida, la fertilidad y las personas en el más allá también. A la izquierda está una representación de un ciervo con ciertos símbolos celtas y a la derecha la representación más célebre de Ceruno porque es un enchapado celta. Después, bueno, si uno googlea claramente hay un montón, pero me pareció más acertado esta porque están como todos los símbolos que están relacionados con Cerunos. Y del lado de los animales con astas, en la siguiente placa vemos a los renos que como viven en una zona más al norte, más árida, más fría, están relacionados y en contacto con la cultura Sami, que son pueblos seminómades, que lo tienen al reino en consideración como protector y compañero espiritual, de vuelta resaltando esta relación de el ser humano con su espiritualidad, con su entorno. Y a la derecha se puede ver una representación de renos de las imágenes del texto de Chevalier. Y en la siguiente, uno de los primeros animales acuáticos per se, solamente acuáticos, no criaturas, los delfines, en este caso sí, en este caso no, perdón. Al igual que los ciervos con los celtas o los renos con los sami, los delfines son importantes para la cultura cretense, no me acordaba del gentilicio, porque están rodeados de mar. Entonces, son animales que acompañan y transportan en sus lomos, según las leyendas, a las almas hacia el inframundo. Y en la siguiente imagen pude recuperar un fresco del Palacio de Knossos en Creta, que es inmenso. Este es el fragmento con delfines, pero es inmenso porque es
toda la parte interna del palacio. Y en la siguiente imagen, también un animal vinculado a la cultura grecolatina, el gallo. En la imagen de la izquierda se lo puede ver cantando al amanecer como genuinamente hace el animal. Entonces, por esa actividad diaria en la cotidianeidad del animal que tiene que ver con su naturaleza, se lo asocia a el como psicopompo de los fallecidos, porque abre paso a la vida despidiendo la muerte, que sería la noche y el día. Y a su vez está vinculado con un mito grecolatino de un gallo que se llama Alección. Y en la siguiente ya volvemos para este lado del mapa. La cultura mesoamericana es muy fuerte, la figura del jaguar, y acá es donde aparece la figura del psicopompo andrófago que expliqué hace un ratito, porque como lo destacable del jaguar, la imagen del jaguar son las mandíbulas, hay muchas representaciones gráficas donde el jaguar está comiendo al ser humano o al guerrero, no solamente para alimentarse físicamente de él, sino también para trasladar su espíritu, porque es el único animal que puede llegar al inframundo maya y azteca. Y la siguiente vamos a ver los dos últimos animales que están vinculados entre ellos y a su vez a la cultura nórdica escandinava, que es el lobo y después el cuervo. Ambos animales están vinculados a Odín, que es la divinidad suprema en la mitología escandinava, y el lobo, como se comunica en manada, como vive en manada y como está vinculado también a un terreno boscoso y árido, es visto también como guía, cazador, protector, y estas manadas acompañan a los espíritus hacia el inframundo. De simbolizar esta unión y protección en grupo, también en la cultura escandinava es un símbolo de muerte y destrucción porque está asociado a un lobo mítico que se llama Fenrir, entonces también es símbolo de muerte, pero no por matar al ser humano, sino por todo lo que representa la noche, la oscuridad, el grupo. Y después están los cuervos, que estos sí son directamente relacionados con Odín. De hecho, a la derecha hay una ilustración eh, donde se pueden ver a los hombros de Odín, a Hunin y Munin se llaman los cuervos, que según la mitología escandinava son los que le avisan a Odín lo que pasa en su creación, en su mundo. Y son aves también un poco por su aspecto, porque hablan, porque al igual que los loros, los cuervos pueden hablar, y porque son todos negros y bien ruidosos y medio lúgubres en cuanto a imagen, están asociados a la muerte, al vínculo con Odín. Se cree que también eran los que le decían quiénes eran esas almas que llegaban a sus terrenos. Eh, Son aves generalmente ligadas a eso, de hecho es también cultural, popularmente están asociadas a los cementerios, a los parques fúnebres o incluso pantanos. Eh, Generalmente uno piensa en el cuervo y uno asocia a quizás un árbol con una lápida abajo y el graznido de los cuervos. Viene de esto, de que eran justamente los eh, confidentes de Odín a la hora de no solamente decidir quiénes se quedaban en el Valhalla, que eran sus dominios cuando los traían las Valquirias, sino de toda la creación que estaba sucediendo.
y con los cuervos se termina la presentación. Bueno, excelente. Excelente, excelente, excelente. Un orgullo para mí. Todo el trabajo que han hecho, ¿no? Por eso quería que se escucharan, quería que se vieran, quería que lo presentaran, porque una cosa es recibir yo los trabajos y verlos, que es maravilloso, pero cuando lo presentan ustedes le ponen su impronta, ponen sus palabras, los explican muchísimo mejor que yo viendo el PowerPoint o el trabajo. Así que te agradezco infinitamente la dedicación que tuviste para elegir un tema tan poco común, ¿no? El tema de los psicopompos. Una crítica constructiva, ¿sí? Es que te faltó colocar, aunque sea un ángel como psicopompo, Claro. un ángel, que es lo que encontramos más en todos los cementerios, ¿sí? Sí, En el caso de los perros, hay perros, en Recoleta hay un perro que podría decirse que sería un psicopompo, no está colocado así en la escultura, pero sí los ángeles que están en las placas de los nichos o están en alguna estatua, los ángeles custodios que te hacen el ingreso a un cementerio, bueno, esos también son psicopompos y para el próximo año, cuando te presentes con esto en el cuarto encuentro, que ya estás invitada, incluílo, si no yo te paso material. Pasa que con Los Ángeles dale. tenés un montón. Fue Sí, excelente. sí, yo me fui más a lo pagano y usé como la línea de Chevalier justamente para no irme porque es un tema súper amplio. Sí, Chevalier es fantástico. No, no, pero para completarlo, yo que soy bastante molesta, como ya saben, para completarlo te hubiera faltado solamente el ángel, ¿sí? Pero bueno, Bien. está válida tu aclaración, que te fuiste por la parte pagana, entonces dejamos que son los 5 pompos expresados desde la parte pagana.